Paz de Cristo, hermanos y hermanas, presentes en la distancia, con la novedad de que hoy estamos tomando un día más para transmitir, basado en la preocupación de reconocer. Conocimiento es muy importante para nuestras vidas. Debiéramos, como el plato de comida, 3 veces al día alimentarnos del Señor, pero lo hemos tenido en menos. Y ahora es una preocupación porque la gente adquiere más conocimiento que le ayuda al crecimiento para su salvación. Bien, 26 de abril, ¿verdad? Amén. 26 de abril del año 2026. Y el tema dispuesto para hoy se titula, a manera de pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Teniendo como fundamento la cita bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del verso 30 al 33. Bien, pues los que podemos nos ponemos sobre nuestros pies para dar comienzo como está ordenado, de que todo lo que se haga hecho en palabra debe de hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, oramos al Señor, los que podemos nos ponemos sobre nuestros pies. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, te damos gracias porque usted, a través de su Santo Espíritu, hace misericordia para con nosotros, preocupándose por llevarnos cada día más al conocimiento de usted, de su pacto, de su obra, para nuestro bien y bendición. Yo le ruego, Padre maravilloso, que a través de su Santo Espíritu continúe haciendo la obra, porque usted nos dejó un Padre, un Maestro, un Dios, enviado por el Padre, pero en su nombre, Señor Jesús, para que nosotros cada día, viniendo al conocimiento de usted, fuéramos edificados, guiados por él. Te ruego que a través del Santo Espíritu, nuestro Señor el Espíritu Santo, nos siga guiando, que siga teniendo misericordia de nosotros, que siga edificándonos, porque la salvación es nuestra primera necesidad. Así que le ruego que en esta hora escuchemos voz de Dios, que en la inspiración del Espíritu Santo hablada con denuedo y no de hombre. Se lo ruego en su precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ir ahora a la cita bíblica. Hermana Yuli, ¿nos puede apoyar con la cita? Hechos 16, del verso 30 al 33, hermano. Hechos 16, del 30. Verso 30 al 33. La palabra inspirada por Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué ¿Tiene debo? micrófono, hermana? Sí. Okay. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Señor Jesucristo, le damos gracias por esta palabra y le ruego a nuestro Señor el Espíritu Santo que abra nuestro corazón
y en nuestra mente y corazón grave palabra y mensaje, y nos ayude para que lo podamos recibir y atesorar y compartir en su momento, suplicándole que quite todo estorbo de distracción a nuestra mente en este momento y nos ayude por un momento más y a más a consolidarnos en este camino santo, camino de Dios, como hijos de Dios e hijas también. Se lo ruego, Señor, Espíritu Santo, Maestro, Padre, Dios maravilloso, Dios nuestro. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, en este pasaje, muy conocido como la cárcel de Filipos, por cuanto narra en una por Pablo junto a Silas, que por andar haciendo la obra de Dios, terminaron en la cárcel. Y los consideraron por predicar, siendo testigos del Señor Jesucristo, como delincuentes de los más peligrosos. De modo que los metieron a las partes más adentradas de la cárcel. Gloria a Dios. Y resulta que San Pablo y Silas se pusieron a cantar alabanzas en la noche. Pero muchos hablan de Pablo y Silas que cantaban alabanzas como un tanto comunes, pero ellos a través del canto provocaron que se derramara la gloria de Dios. Por eso el ministerio, he dicho, el ministerio de alabanza no es para cualquier persona. El ministerio de alabanza no es como lo manejan hoy, que no es más de que puro influyentismo a través de falsos obreros que están al mando de las iglesias, que no es por el que diezma más o el que da más ofrenda o porque el que es hijo del pastor. Ministros, no es así. Hay que ver los testimonios de quiénes son los protagonistas que cantan la alabanza, que provocan que se derrame la gloria de Dios. Antiguo Testamento hay testimonio, pero era el grupo que se había designado como cantores y cantoras. Aquí en la cárcel de Filipos no cantaba San Pablo un hombre común, era un apóstol del Señor. Era una autoridad respaldada desde los cielos, San Pablo. Y muchos a veces minimizan la condición de obrero de Silas y piensan que es un acompañante nada más de San Pablo. Cuando aquí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se da testimonio de que Silas era profeta, es profeta Silas. Canta un apóstol, canta un profeta menor,
¿cómo no se va a derramar la gloria de Dios? Si son dos autoridades de las más elevadas dentro de los 5 ministerios. Apóstol, profeta, están cantando. Aquí se tomó algo contrastante, no enfocado a la alabanza, sino conforme al título. Una pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvos? Porque esa pregunta la hizo el carcelero. El carcelero, al ver que hubo un terremoto, que se abrieron las puertas, que los grillos y los cepos se soltaron de pies y de manos y de cuello de los presos, este hombre dijo, pues escaparon. Costumbre de los carceleros, si se les escapaba un preso, les convenía mejor matarse, porque morían con honor y declaraban su inocencia. Eso. De lo contrario, quedaban vivos y en deshonra y ocupaban el lugar del que se les había escapado. Pero aquí el rico, al ver que se soltaron pies, manos, cuello, dijo, pues escaparon. Si él moría con honor, su familia quedaba, como dicen ahora, pensionada, con beneficios y con una mención de honor para el muerto. Y cuando este hombre se iba a quitar la vida, le grita al siervo de Dios, espérate, no lo hagas, todos estamos aquí adentro. Al oír esto, el carcelero creyó a lo que le decían y no se quitó la vida. Y lo que dice el carcelero, se acerca temeroso a San Pablo y a Silas, dice, señores, ¿qué debo de hacer? Salvo. Que deberíamos, o que de sernos hecha, los que por andar en una vida de pecado. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? La respuesta sigue siendo la misma. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por obsesionada la salvación a la fe en el Señor Jesucristo. Tiene vida eterna. El que recibe a Cristo, con él recibe la de salvación. Sin Cristo no se puede tener nada de la vida y paz en el reino de Dios. El que en esta vida ha decidido voluntariamente no creer, dice, ya ha sido condenado. San Juan 3:18. Ya ha sido condenado. ¿Para qué jugamos con una salvación tan gloriosa, tan beneficiosa y sobre todo eterna para siempre? Pero aquí comienzan lo que para algunos es un misterio y para otros malas interpretaciones, y algunas doctrinas han implementado una falsa enseñanza, porque le respondieron, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo. Tú y tu casa. Cuando dice, y tu casa, lo encuadran en el lado humano, a la condición de la materia, del cuerpo, del parentesco consanguíneo humano. Y no han entendido
que la salvación es para todos, pero los que han creído en Cristo Jesús, para nadie más. El Evangelio es como la salvación, está expuesto para que el que quiera lo tome y lo apropie. Las buenas noticias, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la paz, es para todos, pero no todos lo quieren. Pero los que no lo quieren, no pueden tener vida eterna, porque con ello rechazan al Señor Jesucristo, rechazan su sacrificio y con ello rechazan el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Por eso es importante que nos guíe nuestro Señor, el Espíritu Santo, con el limpio entendimiento. Porque las cosas espirituales, dice la Escritura, se tienen que discernir espiritualmente, no carnalmente. Y aquí San Pablo a palabras espirituales, no carnales. Pero tenemos que fundamentarlo en la Escritura, y por lo menos les voy a presentar con la Escritura dos argumentos. Y son libres de aceptarlos o de rechazarlos. Gloria a Dios. Por eso, aquí mismo en este pasaje tenemos uno. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos que dicen, creyendo yo, a mi hijo, mi hija se van a salvar, están bajo promesa. Mentira del diablo. Esa no es sana interpretación. El diablo los está engañando. No es así. Presento un ejemplo. Si yo soy amigo de Dios y tengo enemigos, mis enemigos no serán enemigos de Dios. Hago esa pregunta, hermanos y hermanas. Si yo tengo enemigos y tengo amigo a Dios, por amigo a Dios, los que son mis enemigos, ¿no serán también enemigos de Dios? ¿Ustedes creen que Dios me va a salvar a mí siendo su amigo y va a salvar también a mis enemigos, sabiendo el que son mis enemigos? Porque así cuando yo me constituyo amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Y si yo me constituyo enemigo de Dios, ¿tendré vida eterna? No. Así, los enemigos que yo tengo, siendo yo amigo de Dios, se convierten en enemigos de Dios. Y por tanto, no tienen derecho a nada con Dios. Por ser enemigos. Ahora hablo, no está escrito que los enemigos del creyente, voy a manejar la palabra creyente, no hombre. No está escrito que los enemigos del creyente serán los de su casa. Y si son los de su casa, los del creyente, ¿tendrán parte y suerte con Dios? Entonces, ¿qué es lo que se alinea al carcelero de Filipos para que esto cumplimiento? Y déjenme decirles, si tiene cumplimiento lo que dice San Pablo, pero para esto, le voy a volver a pedir a nuestra hermana Yuli que nos lea el verso 32 y 33 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Para que escuche textualmente. Era 16, 30 y... 32 y 33.
Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjense, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, ¿verdad? Y allí San Pablo les predicaron la palabra. Y eso es lo que está diciendo. Y creyeron todos los que estaban en su casa. Y en ese momento, dice, también fueron bautizados, ¿verdad? Proceso por lo que vino a tener cumplimiento. No porque fueran familia natural del carcelero, sino porque de familia natural pasaron a convertirse también en familia espiritual de la fe. Por eso siempre les he dicho yo, en la oportunidad que he podido, mejor es la familia que se ha convertido en familia por medio de la sangre de Jesús. Mejor es esta familia porque es espiritual que la familia que viene a ser familia por medio de padre y madre en forma consanguínea, porque mejor es lo espiritual que lo humano. Es mejor esta familia. Y es una familia que nace aquí en la tierra y que va a ser una familia eternamente. Desde esta vida y para siempre. Mientras que una vida, una familia consanguínea de papá y mamá es temporal. Porque la vida, ahí se acaba el parentesco, pero la familia que se forma por medio de la sangre de Jesús, el Cristo maravilloso, con la vida y continúa por la eternidad para siempre. Trasciende los tiempos, las edades, la eternidad. Por eso es que esta familia es la mejor familia. Los que nos conformamos familiares por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que los de la casa del carcelero, todos se convirtieron, por eso todos cuadraron para ser salvos junto con el carcelero, porque todos creyeron y de ser familia natural pasaron a ser familia espiritual. Esto rompe esa fantasía de aquellos que dicen, con que yo crea, se salva mi esposa, se salvan mis hijos y mis hijas. Están bajo promesa, mentira del diablo. Eso no es así. Porque la verdadera casa del carcelero era a partir de ahora la familia de la fe. Pasaba a ser parte de su casa también Pablo y Silas. Y todos los que son creyentes tienen suerte y parte como familia para ser salvos para siempre. Gloria a Dios. Pero esto ha venido a ser como un misterio para muchos, porque yo no lo había oído predicar. Esta es una bendición que Dios añade a esta pequeña iglesia del Señor Jesucristo, en la cual nos bendice a nosotros y a todos los que la reciban en el momento de su impartición. Así que quítense de fantasías creyendo que porque uno cree ya se va a salvar el esposo, la esposa, los hijos o las hijas. Se salvarán si llegado el momento también creen, se bautizan y se añaden a la familia de la fe. Eso sí se salvarán. Porque de otra manera también vendrán los cumplimientos de que del hombre no habrá peor enemigo que su propio cónyuge. No tendrá peores enemigos
que sus peores hijos e hijas. Y aunque Él quiera que sean salvos, no lo van a hacer. Porque son cumplimientos en la voluntad de Dios. Ahora tenemos una cita más. Hebreos capítulo 3, en el versículo 6. Alguien que puede ir rápido a esa cita. Hebreos capítulo 3, verso 6. El que lo tiene adelante. ¿Verdad? Sí. La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo, Hebreos 3:6, ¿verdad? Sí. Dice, pero Cristo como hijo sobre Yoka, espérate, Yoka. pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos su casa siempre y cuando retengamos firmes, ¿verdad? Sí, amén. Firmes hasta el fin. ¿De qué fin habla? De nuestros días humanos. Perseverando en el Señor, esperando con ánimo del cumplimiento, ¿verdad? Sin desmayar. Pero ¿qué dice? Pero Cristo, como dice, hijo. Cristo como hijo. ¿De quién? Del Padre. Cristo como hijo del Padre. Dice, sobre su casa. Son dos cosas diferentes. Cristo como hijo sobre su casa. Porque sobre su casa quiere decir que Él es el que está sobre la casa. ¿Quién es? Para los que le llaman hermano, que dicen que Jesucristo es su hermano, pues ahí tienen al hermano mayor, ¿verdad? Él es el hermano mayor de esa casa espiritual. El que lo recibe por padre, ahí está Él como autoridad sobre la casa. Como rey, como Dios, Él es la autoridad sobre esa casa. ¿Y cuál casa dice? ¿La casa dice quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros como casa? La iglesia, los gentes. ¿Sí me estoy dando, hermanos? Amén. Pero Cristo, como hijo de su casa, ¿qué quiere decir? Que Él está por encima de esa casa. Él es la autoridad de esa casa. Él es la autoridad de la iglesia. Es sobre todo creyente que en Él cree. Nosotros somos esa casa. De esa casa es la que le estaba hablando San Pablo al carcelero. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque mi casa son todos los creyentes. Todos. Y Cristo no es mi casa. Cristo es el que está sobre mí y sobre mi casa. Porque la cual casa somos nosotros los creyentes, somos la iglesia. Y una cosa es Cristo y otra cosa es la iglesia. Y Él es la autoridad sobre la iglesia. ¿Me explico? Gloria a Dios. Por eso aquí les presento estos fundamentos para que si lo pueden recibir, el que tenga oídos para oír, oiga, ya se termine esa fantasía artificiosa de creer que porque yo soy creyente se va a salvar mi esposa o mi esposo o mis hijos. No.
No, no es así. Por eso presento estos argumentos como fundamento, porque es algo que está escrito, algo que es considerar. Es una verdad que tiene que salir a la luz y establecerse sobre las tinieblas de la ignorancia, de las malas enseñanzas. Por eso, si yo preguntara, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y me dicen, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, seré salvo yo junto con todos los creyentes en Cristo. No quiere decir que mi esposo, mis hijos van a ser salvos nomás porque yo creo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia vida y obras. Y cada quien paga por su pecado. Y cada quien obtiene individualmente su salvación. Cada quien hace su propia lucha. Yo puedo mi salvación, pero no puedo luchar por la salvación de los demás. Pero sí puedo buscar la manera de llevarles el conocimiento para que también se presten a luchar por su salvación. Así como los creyentes. Venido el Señor Jesucristo en nuestra vida. Se conocerá la familia, pero mucha familia lo rechaza. Y todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo, aunque sea mi familiar y aunque yo sea creyente, si lo rechaza ya está condenado, dice la... Así que eso no obliga a Dios a darle salvación a la familia de uno, porque creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso no obliga a Dios. Interpretemos mal el problema de nosotros, no de Él. Por eso dice Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos los creyentes, la iglesia. Cuando alguien cree, se suma a esa casa, a esa familia, a esa iglesia. Para que tengamos cuidado de no andar creyendo esas fábulas artificiosas, hermanos y hermanas. Y si nos interesa nuestra familia, hermanos y hermanas, preocupémonos por llevarles el conocimiento del Señor Jesús. Y hacerles entender que es muy importante que vengan al concepto de la vida del pecado. La importancia de ir al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. Porque déjenme decirles que es muy triste que padres y madres, sabiendo que hay escuelitas bíblicas en donde sí los edifican, porque muchas escuelitas bíblicas no son más de que de entretenimiento, no son más de que centros recreativos y no edifican a los niños. Padre y madre supervisen que les instruyan a sus niños, porque qué triste es que muchos padres ni siquiera saben de esas escuelitas bíblicas de instrucción para sus hijos. Y ni los educan ellos, ni se los instruye Dios por la palabra. Y cuando llegan a viejos, el mundo o la ley se los castiga, se los lastima o se los mata. Y todo por no instruir al niño en su camino. Por eso es importante instruir en niveles, tener el cuidado de recibir la sana enseñanza y la buena interpretación y la sana doctrina basada en el fundamento de la Escritura. Porque qué triste es que los niños van creciendo, llegan a su adolescencia
y por la falta de supervisión del padre y por y por en ocasiones por el solapamiento de la madre, nuestros hijos están siendo preparados, adultos, sean castigados, sean lastimados y hasta matados o encarcelados, y todo por no instruirlos como se debería a tiempo. Nos interesa que hijos y nuestras hijas un día, desde niños en su formación, lleguen a ser salvos. Enseñémosles el camino del Señor Jesucristo y la importancia de vivir bajo la guianza del Espíritu Santo para que nuestros hijos, cuando sean adultos, sean un ejemplo a seguir y no vivan siendo atribulados, ni perturbados, ni perjudicados. Y al final de su vida, juntamente con nosotros, en el nombre de Cristo, también lleguen a ser salvos. Así que, en lo que hoy ha podido pues, su majestad el Espíritu Santo, es que entendamos que el hecho de que yo crea en el Señor Jesucristo no le da por gracia, por favor, por beneficio, salvación, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Solamente le da salvación a los que conformamos la casa sobre la cual está el Señor Jesucristo, que es su iglesia, que es el cuerpo de los creyentes. Queremos que nuestros hijos sean salvos, queremos que nuestra casa natural sea salva. Instruyamos al niño en su camino y al adolescente con firmeza, porque los tiempos son malos y el tremendo, pero el Señor lo reprenda. Así que, hermanos y hermanas, crean en el Señor Jesucristo, porque si no, no se puede llegar a ser salvo. Y serán salvos junto con todos los que creen en Él. Dios le dé esta noche. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues los que podemos, nos ponemos sobre nuestros pies y damos gracias al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta información que a través de su Santo Espíritu hoy pone a nuestra disposición para que nuestro entendimiento se abra, nuestro corazón, y de esa forma crezcamos, Señor, con buen entendimiento, sabiendo cómo podemos llegar a ser salvos y cómo podemos hacer para que nuestra familia también llegue a ser salva. Por todo esto le agradezco mucho en su maravilloso nombre, Señor Jesucristo, y a su Santo Espíritu por haberle glorificado. Gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Salúdense de mano y bendíganse de palabra. Es el consejo, hermanos. Paz de Cristo.